tal? Buenos días. Antes de empezar, ¿alguien perdió un fajo de billetes con una liga? Porque encontramos la liga. Ok, mal chiste. Queridos invitados, les damos, a nombre de Antofor, les damos la cordial bienvenida a esta gran conferencia, Fibra de Carbono, tu mejor aliado para tu rehabilitación. Presentando aquí a nuestro expositor, el doctor Valerio Grieco, nacido en Italia, pero tan mexicano como todos nosotros. El doctor es cirujano dentista con mención honorífica por la Universidad Veracruzana de México, especialidad como protesista dental en la Escuela Enrico Fermi en Italia. Tiene maestría en odontología en la Universidad Latinoamericana Campus del Valle, aquí en la Ciudad de México. Director del grupo G-Dental, empresa que cuenta con más de 12,000 seguidores en Facebook. Práctica privada enfocada en la prótesis dental y propietario del laboratorio dental. Asesor científico de nuestro proveedor Rutinium. Capacitación en fibra de carbono en Italia. Es autor de publicaciones en revistas nacionales e internacionales y conferencista nacional e internacional. Por favor, recibámonos con un gran aplauso. Gracias. Gracias a todos, ¿cómo están? Ok. Y es lo que vamos a ver. Fibra de carbono, ¿qué es? Para poder contestar esta pregunta hay que plantear otra. ¿Cuál es el material ideal? Les pregunto yo a ustedes. Con los materiales habituales que normalmente emplean en sus laboratorios dentales, ¿cuál es el ideal? ¿Cuál, perdón? El que te da mejores resultados, dicen. ¿Alguien más que quiera aportar algo? El que mejor sabe trabajar. Sinceramente, al plantear esta interrogante, la respuesta es, no existe. Y no lo digo yo, ahí está la respuesta. El hecho de que no exista un material ideal conlleva la necesidad de crear precisamente nuevos materiales. Y bajo esta premisa o bajo esta óptica tenemos la fibra de carbono. La fibra de carbono surge precisamente de la necesidad de satisfacer este inconveniente. Cuando estamos trabajando, si usa circonio, pesa mucho, es costoso. Si usa cerámica, es un procedimiento más tardado, conlleva una mayor inversión en materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Cada material tiene sus pros y tiene sus contras. Entonces, en un momento dado de la ecuación, alguien dijo, ¿y por qué no combinamos? ¿Por qué no hacemos un material que se llame compuesto? Un material compuesto significa agarrar dos materiales para obtener uno tercero, donde se combinan las mejores características de ambos. Y fue lo que se hizo precisamente con la fibra de carbono. Es algo muy, muy novedoso. Y de hecho, hablando de innovación, por favor tómenle una fotografía a esto porque créanme que les va a cambiar mucho la vida. La innovación es algo que distingue a los líderes de los seguidores. Y si están aquí, de antemano, todos ustedes son líderes. ¿Por qué? Porque vienen a innovar algo que crean estas palabras, va a revolucionar por completo la odontología aquí en México, porque ya lo están haciendo en otros países. Pero para que esto ocurra, tienen que romper los paradigmas que traen, ¿ok? Y ahorita lo vamos a ver. Yo esto de la fibra de carbono lo vi el año pasado en el Congreso de Alta Técnica Dental, precisamente, en el stand de Dentofor, y cuando lo vi quedé impactado. Desde que lo vi dije, esto es lo que quiero hacer. Me encanta porque se casa con mi filosofía de trabajo, sencillo, práctico y sobre todo se adapta a muchas, muchas circunstancias donde normalmente de rutina no podría solucionarlo, y es lo que vamos a ver a continuación. Pongo esto un poco de química, ¿por qué? Porque cuando son nuevos materiales también hay algo de confusión. El año pasado fue lanzado precisamente en el Congreso de Alta Técnica Dental el famoso grafeno, y actualmente estamos en la era del grafeno y hay mucha interrogante, sobre todo mucho uso del grafeno. ¿Quién de ustedes utiliza grafeno? ¿Alguien? Jorge, bueno, Caro. Y me han tocado muchas personas que me preguntan, oye, pero la fibra de carbono y el grafeno ¿son lo mismo? La respuesta está aquí. ¿Qué observan en esta diapositiva? ¿Alguien logra descifrar algo? Cadenas, ok. Color blanco, ¿no? La densidad, ok. La disposición estructural de las moléculas, ahí quería llegar. Precisamente todo lo que ven aquí es lo mismo, simplemente con una disposición molecular distinta.
lo cual conlleva a la creación de diferentes materiales. Por ende, podemos afirmar que el grafeno, la fibra de carbono, el diamante, el grafito son lo mismo, pero dispuesto de diferente manera. Y esto conlleva precisamente a diferentes propiedades. Por ende, el grafeno y la fibra de carbono podríamos afirmar que son primos hermanos. Todo depende de cómo vas a modificar tus moléculas. En todos los casos que ven en esta diapositiva estamos viendo un hexágono de carbono. Por ende, todos estos elementos están conformados por 6 átomos de carbono. ¿Ok? ¿Por qué pongo esta diapositiva? Es muy importante para que no les vendan gato por liebre y sepan por qué a veces los materiales fracasan, porque hay que conocer un poquito más a fondo estas propiedades para entender qué es y qué no es. ¿De acuerdo? En esta diapositiva lo que están viendo precisamente es la comparación entre un cabello humano y un lazo de fibra de carbono. La fibra de carbono es un filamento, como ven aquí, sintético, que está conformado por un diámetro de 5 micras, de 5 a 8 micras. Un cabello humano estamos hablando que son 40 micras. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo novedoso de esto o para qué nos va a servir a nosotros la fibra de carbono? Aquí, válgase la redundancia, la unión hace la fuerza. El hecho de unir muchas fibritas entre ellas van a hacer que esto conlleve a determinadas propiedades como lo ven aquí, que son resistencia a la tracción, a la flexión, pero sobre todo tremendamente ligero, y ahorita lo vamos a ver. La función de esto es absorber fuerzas. Un chaleco antibalas, ¿cómo funciona? Cuando disparan, penetra la bala, la energía se dispersa y hace esto, rebota. Aquí es lo mismo. No por nada, la aplicación en odontología es la última de toda una serie que se han estado sucediendo en diferentes áreas, que es lo que vamos a ver a continuación. Sobre todo, vean la densidad 2.267 y ahorita vamos hacia allá. Aquí lo están viendo a mayor detalle. La fibra de carbono aquí está, se produce precisamente en el área industrial. ¿Okay? En el área industrial se va llevando a otros sectores, pero lo que quiero que vean en realidad, una mecha de fibra de carbono se conoce con el nombre de roving. Y esto a su vez está conformado de 50 hasta 80,000 mechas. Y todas estas unidas van a formar esto, las hebras, y al final obtenemos el tejido. Y esto es lo que a nosotros nos interesa además. ¿Por qué? Porque precisamente esto es lo que le va a dar sus propiedades. Hace rato, Marro me estaba preguntando si esto y el Targis Vetris es lo mismo o es parecido a una resina. Se trata de un material sintético que proviene de un polímero. Y este polímero se conoce con el nombre de poliacrilonitrilo. Para los amigos PAN, más fácil, ¿no? Entonces el PAN se combina con otros materiales, entre ellos el metacrilato, que ya lo conocen mejor que yo. Entonces al hacer esta unión precisamente obtenemos dos áreas, fibra combinada con una matriz, cada una de las cuales tiene precisamente una función específica de ser. Estoy haciendo mucho hincapié en esta parte porque es importante que sepan de dónde proviene esto para saber qué aplicaciones le puedan dar a este material. Porque ingenieros de otras áreas ya lo estudiaron muy bien y precisamente se está aplicando en muchas industrias. Cada vez que viajen en avión, acuérdense de esto. Las alas de los aviones, ¿han notado cuando el avión apenas va hacia la pista y cómo ves el ala que hace esto? Que dicen, en cualquier momento se va a romper. Está hecha en fibra de carbono. Y muchas otras aplicaciones que a continuación veremos. Por ende, como les comenté, es un material compuesto. Un material compuesto conformado por una matriz más el refuerzo. Cada una de ellas tiene una diferente función. La matriz, en antemano, es la protectora de las fibras de carbono. Permite que queden ancladas las unas a las otras, pero sobre todo también permite que las fuerzas entren y se distribuyan en diferentes direcciones, que es lo que estamos buscando. Acuérdense del principio del chaleco antibalas, rebota. Entonces aquí es lo mismo. Fibras, la resina y el componente. ¿Okay? Si durante la charla tienen alguna duda, en toda confianza pueden preguntar. Como bien dicen, hablen ahora, no callen para siempre. Las propiedades más notables de la fibra de carbono, podemos resumirlo, son tres.
dispersión de energía, que al final es lo que más nos interesa. Nada más para que se hagan una idea, la dispersión de energía que tiene la fibra de carbono es 60% mayor a la del acero. Y el acero es algo que usamos en la industria, en nuestra vida cotidiana, está presente en todas las áreas. Número 2, la resistencia, que es lo que estamos buscando. ¿Perdón? Y número 3, ligereza. Al día de hoy tenemos dos grandes problemas en las rehabilitaciones que estamos realizando. Número 1, en tramos largos tenemos el inconveniente de la resistencia. Muchas veces en las zonas de los pónticos, que son las áreas críticas, ¡tac!, ahí se quiebra. Y número 2, el peso. Cuando hacemos un puente pretó en circonio, la estructura es muy pesada. El paciente está incómodo y eso a la larga conlleva toda una serie de inconvenientes que en última instancia llevan a la pérdida del implante. ¿Ok? La dirección de las fibras también es muy importante, ya que eso es lo que le va a dar o conferir las propiedades que estas van a tener. Pueden ser tejidos multidireccionales o unidireccionales, como los están viendo aquí. Sin saber esto, solamente por deducción, ¿ustedes cuáles creen que sean las ideales para nuestro caso? ¿Multi o unidireccionales? Multi, de hecho. ¿Por qué? Porque las fuerzas vienen en diferentes áreas, sobre todo las críticas son las de tracción o laterales. ¿Okay? El módulo elástico, también esto es fundamental. Tenemos diferentes módulos para diferentes desempeños, bajo, medio, alto y sobre todo ultra alto módulo, lo cual conlleva cada vez a mejores propiedades porque cada vez necesitamos hacer rehabilitaciones que requieren un grado de desempeño muy, muy alto. ¿Okay? La que se utiliza precisamente en nuestra área y la que nos presenta Rutinio es esta ultra alto módulo, es decir, la más resistente, el M46J. Y esta es la parte novedosa o la parte interesante. Con esto están construidos los chasis de Fórmula 1 y en específico del Ferrari. Por ende, cuando hacen una rehabilitación de este tipo, con toda confianza le pueden decir a su doctor o a su paciente, trae un Ferrari en la boca. Es la verdad, ¿eh? Créanme, acabamos de hacer una rehabilitación en fibra de carbono y digo a la paciente, ya nada más le falta correr como la Ferrari, pero ya esa es otra historia, ¿ok? Fibra de carbono versus acero. ¿Por qué pongo esto? Porque al día de hoy dependemos en nuestra vida cotidiana del acero, todo es acero, pero tenemos un nuevo material que es la fibra de carbono. ¿Cuál creen ustedes que sea mejor? Vamos a verlo. Ven aquí, resistencia a la tracción, 350 de la fibra de carbono, 130 del acero, lo cual conlleva a una conclusión. La fibra de carbono es 5 veces más resistente que el acero. Que es lo que a ustedes les interesa, es mucho más sencilla. La pregunta del millón es, ¿cuánto me voy a tardar a hacer un módulo, un refuerzo en fibra de carbono? Yo creo que 10 minutos, suficiente. Y lo vamos a ver, ¿ok? La densidad, el acero es mucho más pesado que la fibra de carbono. Es por ello que la industria ha volteado a ver este material con mucho, mucho interés. Porque las propiedades que tienen son increíbles. Acuérdense que es un material compuesto, pero sobre todo no es un material que existe en la naturaleza. Es sintético. ¿Okay? Y esto es el resultado de muchos fracasos que hubo previamente, al igual que pasa en la evolución natural de las cosas. ¿Okay? Combinamos tecnología precisamente con la artesanía, que al fin y al cabo es lo que hacemos en el día a día. ¿Okay? Y ahorita vamos a ver el porqué. Ya que esto, como lo ven aquí, tiene que ser cortado a mano. La industria nos proporciona esto, que es la tela con la cual ustedes van a trabajar. Sin embargo, esta tela tiene que ser adaptada, cortada, es como una malla que la van a ir adaptando conforme al uso que le vayan a dar. Y así como lo ven, cortando con el guante y todo eso, esto se hace en las industrias automovilística, aeroespacial, que esta fue la razón principal por la cual fue inventada este material. Previamente, el gran problema que tenían en la NASA es que se calentaban mucho las alas
de los transbordadores a la hora de, este material no conduce calor. Entonces ese problema se resolvió. Fue ideado para eso. Vieron que era muy ligero y todo, y entonces empezaron a aplicarlo en otras áreas. Y así como lo ven esto, estas mallas las van colocando en los chasis de los Fórmula 1 y de las Ferraris. Y ahorita lo vamos a ver a continuación. También las bicicletas. ¿Quién tiene bicis en fibra de carbono? Los precios, lógicamente, son un poquito más elevados, sin embargo, han ido disminuyendo. Y una bicicleta en fibra de carbono con 2 dedos la levantas, ¿eh? Es una cosa increíble. De hecho, también se ha comprobado que te da mejores prestaciones. Por ejemplo, la velocidad con la cual tú pedales normalmente en una bici de fibra de carbono se incrementa hasta de 6 kilómetros por hora. Imagínense. Entonces tiene muchas, muchas ventajas. Vean, el Airbus A380, el avión más grande del mundo. ¿Alguien se ha subido a él? ¿No? Les comento, yo no lo sabía, sino fue mi esposa la que me hizo la observación. El lunes regresé de Cuba de un viaje y estaba en el aeropuerto y me dijo, mira, ahí está. Yo le digo, nah, ¿cómo crees? Ese no llega a México. Y sí, era ese, está enorme, está impresionante, pero a lo que voy es esto. Si no se han subido, aprovechen para darse una vuelta en este avión, porque a partir del 2022 ya no se va a producir más. Air France, Emirates, Flight, que son las aerolíneas que lo tienen, British Airways, se van a desechar de él. ¿Saben por qué? Ha sido el peor fracaso en la industria de la aviación. ¿Cuál es el motivo? Demasiado grande, demasiado pesado, lo cual conlleva a un gasto de combustible mayor. ¿Por qué? Porque no está hecho en fibra de carbono. Los fracasos enseñan. De hecho, Airbus, a la luz de esto, ¿qué hizo? Un nuevo avión, el A350, mucho más pequeño, que puede recorrer las mismas distancias que este, pero en aviación la ecuación es muy sencilla, ligero igual gasto de combustible, así de sencillo. Toda esta estructura del ala y esto que son las áreas críticas están completamente desarrolladas en fibra de carbono. El principal enemigo del A380 es el A350. Entonces, los aviones grandes están destinados a desaparecer. Estos aviones que caben como unas 600 personas se van a ser sustituidos por estos, 300 no más, porque pueden recorrer la misma distancia, pero con la mitad de combustible, que es lo que se busca. Economizar y sobre todo un respiro al planeta, menos contaminación también. ¿Okay? Los fracasos enseñan, en la industria hubo muchos y gracias a eso pudimos avanzar. Bugatti EB110, este coche, ¿por qué se los presento? Para presumirlos, que yo también lo tengo, pero así de este tamaño, ¿no? Pero bueno, algo es algo. Es el primer auto revestido en fibra de carbono. ¿Okay? Es el primer auto de la industria automovilística que fue diseñado y desarrollado completamente en fibra de carbono. Llega a 320 kilómetros por hora, me parece. Entonces, chulada. Nada más falta tener dónde apretarle, ¿no? Pero bueno. Maserati, también hecho en fibra de carbono. Por ende, como les decía previamente, la fibra de carbono no es algo nuevo, es algo que ya existía, pero ya lo estamos aplicando, gracias a Dios, a nuestra área. Eso es lo interesante. Vean, los chasis en Fórmula 1 y la pregunta es lógica. ¿Por qué hacer los chasis de Fórmula 1 y autos que pueden de carreras con este tipo de material? ¿Por qué? ¿Por qué? Perdón. Son ligeros, número uno, pero sobre todo la resistencia, el impacto y sobre todo la dispersión de la fuerza. Y eso, si tú lo piensas, es lo que necesitamos nosotros en odontología, sobre todo en la cuestión implantológica. ¿Cuál es el gran problema que tenemos con los implantes? Ya no hay ligamento periodontal. ¿Hacia dónde va esa fuerza? Ese es el problema. Si es uno, bueno. Si son 10 o 15, como es la moda ahorita de poner hasta en los oídos, pues ahí son problemas, ¿no? Entonces, acuérdense de este concepto, dispersión de la fuerza. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que buscamos, pero sobre todo eso es lo que gracias a este material, al día de hoy, es una realidad.
Fibra de carbono, chasis Il della concetto Formula di 1. transfer tecnologico tra Formula 1 e vetture stradali, che caratterizza tutte le Ferrari, ha assunto un significato ancora più profondo per la nuova serie speciale limitata. Un'area di collaborazione strettissima, quasi simbiotica, è stata quella della progettazione e realizzazione Todo del el cuerpo y telaio. todo el Un team chasis del composto da Fórmula 1 está hecho ingegneri en e Ferrari y tecnici ahorita della van a ver scuderia cómo e lo della hacen y como direzione lo hacen tecnica ellos, GT así lo ha vamos a hacer lavorato nosotros fin en dalle prime odontología. fasi, Es lo mismo. avvalendosi del contributo di Rory Byrne, progettista delle monoposto del cavallino rampante a cavallo tra gli anni 90 e 2000, che hanno fruttato 11 titoli mondiali in Formula 1. Come per ogni vettura estrema, anche su La Ferrari, l'obiettivo è stato realizzare un telaio che offrisse la massima resistenza con il minimo peso. Le tipologie di carbonio usate, così come le tecniche di lavorazione, sono le stesse utilizzate dalla scuderia per la costruzione delle monoposto, applicate in aree diverse del telaio, secondo le specifiche funzioni. La fibra T800 è usata per la vasca sia in pezze che in nastri disposti a strati in modo strategico per assicurare la dispersione dell'energia su linee di ¿Vieron? forza Dispersión de la predeterminate. energía. Le fibre di carbonio sono distese a mano nei reparti della gestione sportiva a Maranello, mano se hace un todo processo che assicura la presenza della giusta quantità di fibre per ciascuna singola area. La fibra di carbonio T1000 è utilizzata in modo unidirezionale nelle aree critiche come portiere e brancardi, che devono rispondere ai requisiti di assorbimento in caso di impatto. Absorbe las fuerzas, vean, incluso ahí se lo muestran. O sea, todo está hecho con una lógica. Per gli elementi strutturali è stata scelta la fibra di carbonio M46J, che ha una rigidità estrema associata a un peso molto M46G, ¿se contenuto. acuerdan cuál era? Anche Ultra il alto sottoscocca módulo. è in composito, Por eso con les la dije, presenza del traen un Kevlar ad Ferrari en la altissima boca. resistenza per proteggere le parti in carbonio dagli urti con eventuali detriti presenti sul manto stradale. La riduzione del peso è assicurata anche dall'integrazione nel design dello chassis di alcuni componenti funzionali, tra cui la struttura del sedile. Anche la cottura in autoclave riprende esattamente il processo Esto se utilizzato tiene per que la meter a F1 coser. con due distinte Ellos lo fasi a hacen con 130 hornos muy e grandes. Lo que 150 vamos a hacer gradi nosotros en sottovuoto odontología es lo per mismo, ogni pero difetto di pequeño. laminazione. Pero el procedimiento Anche es costruzione e exactamente lo assemblaggio mismo. sono ottimizzati con l'obiettivo del massimo contenimento dei pesi, come ad esempio accade per la sezione posteriore in un unico pezzo che combina fibre M46J e T800. Vean, 27% en el aumento de la resistencia a la tracción y 20% más ligero. Y la fibra ultra alto módulo MJ46, que es la que vamos a usar nosotros en odontología. Por ende les digo, esto ya está estudiado. Esa es la parte interesante. Sí es un producto novedoso, pero esa es la parte fundamental. Tiene una historia, tiene un respaldo. No es como a veces salen materiales improvisados que a ver si funciona. Esto tiene una historia. Y vamos a ver, hablando de historias, otras, porque para poder llegar al punto principal tenemos que ir haciendo hincapié el por qué, entender cómo funciona la fibra de carbono y cuáles van a ser las áreas hipotéticas de aplicación. Entre ellas, esta es otra pregunta. ¿Alguien reconoce de quién son esas piernas? ¿Algún atleta famoso que hubo en los Paralímpicos? ¿Alguien se acuerda? Nada más se acuerdan por esa parte, por la mala, ¿no? Sí, mató a su chica, pero ¿quién era? Oscar Pistorius, de Sudáfrica, atleta paralímpico. Oscar Pistorius, él nació con una malformación en los pérones, se lo tuvieron que amputar, pero eso no lo detuvo, y estas también son historias muy bonitas de superación personal. Oscar Pistorius, a los 11 meses de edad, le amputaron las piernas. Sin embargo, no se detuvo y continuó, y gracias también a su fuerza de voluntad y un poco a la ayuda de la fibra de carbono, pudo ser campeón paralímpico en los 100 metros, 200 y 400 metros, a pesar de tener doble amputación.
Y cada vez que veo esto, siempre digo lo siguiente, al fin y al cabo, las limitaciones solamente están aquí, y esta es la prueba viviente de ello. En los Juegos Paralímpicos de Atenas, vean, obtuvo récord mundial en 400 metros, llegó a correr 46,34 segundos, o sea que es una meta muy, muy buena. Y ya utilizaba estas piernas que están hechas completamente en fibra de carbono. También Corea del Sur obtuvo medalla en los 4x400 y fue uno de los mejores atletas que hubo. Vean, en los Paralímpicos ya llegar a eso y obtener una medalla de plata en ese tipo de competencias no es cosa de cualquiera, ¿no? Sin embargo, algo que empezó a llamar mucho la atención de Oscar Pistorius fue la pregunta que se plantearon muchos investigadores, es el hecho de utilizar este tipo de aparatos, ¿le estará dando alguna ventaja sobre un competidor, digamos, normal? ¿Ustedes qué opinan? O a lo mejor no, quién sabe, vamos a verlo. De hecho, hubo un gran problema legal porque en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, él metió la solicitud para poder participar, normal, como atleta normal, y en un inicio fue rechazada. No lo aceptaron hasta que después de muchos movimientos legales y todo, fue admitido a participar y fue el primer atleta en la historia de los Juegos Olímpicos normales poder participar. Terminó en último lugar, pero compitió ya contra atletas normales, digamos. ¿Okay? Entonces eso es algo increíble. Entonces, como les planteé, la pregunta es, ¿será que estas piernas en fibra de carbono le están dando cierta ventaja? Resulta que la Universidad del Deporte de Colonia pidió a su investigador Peter Bugerman hacer un estudio para averiguar si en realidad esto le está dando cierta ventaja. Y estas son las conclusiones a las que llevaron por medio de esta investigación. Al correr con estas piernas consumía un 25% menos de oxígeno, número 1. Número 2, en consecuencia, producía menor fatiga, lo cual conlleva una menor producción de ácido láctico. Y le daba 10 segundos de ventaja. Pero la parte más interesante, vean aquí, corre igual de rápido, es decir, a la misma velocidad, los primeros 200 metros que los últimos 200 metros. Entonces dices tú, no, pues sí, ¿verdad? O sea, sí le da cierta ventaja, bastante diría yo, pero bueno, esa es otra historia. Marcus Rem, otro atleta paralímpico, él también tuvo un accidente en esquí de agua a los 21 años que le tuvieron que amputar una pierna. Sin embargo, a la fecha no hay campeón paralímpico que haya obtenido más medallas que él en ese tipo de competencias. Campeón del mundo en salto en Lyon, en Doha y en Londres, ¿ok? Bicampeón paralímpico en 2012 y en 2016 en Río y tricampeón de Europa, pero sobre todo aquí en este punto, Río 2016, quiero hacer una hincapié y ahorita les voy a decir por qué. Vean, saltó 8.48 metros, ¿ok? Y en Río, Jeff Henderson se llevó la medalla de oro con un salto de 8.38 metros. Atleta normal, Río 2016 y atleta paralímpico 8.48. O sea que si hubiera participado en Río, ganaba la medalla de oro. No fue admitido él tampoco porque a la fecha sigue estando vigente la investigación del profesor Bornemann, que mostró que estas piernas sí te dan cierta ventaja. Pero vean hasta dónde hemos llegado con la tecnología. ¿Ok? Y lo más excitante es ver lo que podemos hacer en nuestra área. Eso es lo que nos interesa. Precisamente el grupo Ruthenium ha desarrollado la fibra de carbono a lo largo de lo que hemos visto para aplicarla en nuestra área de trabajo convencional del día a día. ¿Okay? Los problemas que todos nos enfrentamos en nuestro reto cotidiano es dar resistencia a las estructuras, hacer que estas estructuras sean cómodas y confortables para nuestros pacientes y sobre todo resistentes, que sean confiables, no que la ponga y al rato se me truena. ¿Okay? De antemano les digo lo siguiente, por ahí Jorge me preguntaba hace rato, ¿qué puedo hacer para estar seguro de que lo voy a hacer bien
y no voy a cometer algún error durante el proceso de fabricación. Es importante que hagamos esto de una forma muy cuadrada. ¿Qué significa esto? Seguir los protocolos que nos marca el fabricante. Si en un momento dado del punto A nos brincamos al C, en automático vamos a tener inconvenientes. Les digo esto ¿por qué? Porque cuando estuve en la capacitación en Italia me hicieron mucho hincapié en esa parte y me dijeron el problema que hay allá en los países latinos que ustedes son muy dados a brincarse pasos. Entonces procuren, por favor, seguir el protocolo. De hecho, en la fibra de carbono viene todo el protocolo explicado paso a paso. Les digo esto ¿por qué? Porque es muy bonito tener nuevos materiales que funcionan y que tú luego los echas a perder. Lo vemos el día a día. Yo soy clínico y soy técnico dental, clásico. Compras un material nuevo, lo usas y no funciona. Y cuando preguntas al fabricante, oye, es que se rompió, no sé, no funcionó. Fíjate que en la cajita donde lo compraste hay algo que se llama instructivo. ¿Lo leíste? No. Siempre es así, por eso les digo. Vean, una estructura en fibra de carbono y una estructura convencional metálica. ¿Ok? Y bueno, vamos a jugar un momento aquí. Vean cuánto pesa. No sé si se alcanza a ver. Ahí en la computadora que dice es que no veo el número. ¿Me puede decir? Aquí. ¿Cuánto? Ok, eso es lo que pesa esa estructura en metal. Ok, eso es en metal. Esto es lo que son los problemas que tenemos del día a día. Estructuras grandes, peso, resistencia, pero sobre todo yo les pregunto, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer una estructura como esta? Uf, y si luego sale mal y no sale… Ahora, número 1, tiempo. Número 2, ajuste. Ajústala. Incluso cuando son barras sobre implantes, ¿qué haces? Tienes que cortarla y soldarla. Gracias. 34.6 gramos. Gracias, Jorge. En metal, 34.6 gramos. Sin embargo, aquí ven la copia exacta de la misma estructura realizada en fibra de carbono. Vamos a jugar así en mexicanos, dijeron. ¿Qué opinan? ¿Cuánto pesará? ¿Pesará lo mismo? ¿Más? ¿Menos? ¿Cuánto creen que pese? Jorge, ¿me dices ahorita cuánto pesa? Es que de aquí no veo. Pero ahorita la paso. ¿Quién dice? 7 gramos. 7 gramos a la una, 7 gramos a las dos. ¿Cuánto? 4 gramos. ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? ¿10? Ok, vamos a ver. 4.5 gramos. Si hay diferencia, ¿no? La verdad, o sea, número 1, peso. Su paciente les va a decir gracias, porque es importante que sepan esto. El peso es un problema fundamental y es increíble esto. Los pacientes, nosotros, bueno, en lo personal he desarrollado un chiste. Los pacientes que tienen un pretó como esto en la boca, que sobre esto le pones todavía coronas, implantes, circonia, bla, 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 todo el día son pacientes deprimidos. ¿Sí sabían esto? Padecen de depresión. ¿Saben por qué? Todo el día están así, por el peso. Entonces, señores, la fibra de carbono también cura la depresión. Es algo bueno, ¿no? Por ende, vean aquí, ya estamos solucionando problemas cotidianos que tenemos en nuestras áreas de trabajo. Pero, y esta es la parte en la cual soy muy sensible, todo esto está respaldado por literatura científica. Hay mucha evidencia. Esto no es algo que está improvisado. Y para que esto se los pase a manera de tip, aquí está un querido amigo, Sebastián, que está estudiando materiales dentales y todo ello en la UNAM, sabe mejor que yo, pues cuando se presenta un tema siempre hay que presentar evidencia científica para respaldarlo y hacer ver que esto es serio. Y Rutinium junto a Dentoform son compañías muy, muy serias. Entonces, vean aquí, esto, créanme, en otros países ya es el presente. Hagamos que aquí en México también lo sea. Y ustedes son los primeros que van a tener esa tarea de llevar afuera este conocimiento y empezar a desarrollarlo. ¿Ok? Me preguntaba hace rato, Marro, ¿qué se le puede poner encima? Porque al fin y al cabo lo que han visto es la fibra de carbono. La respuesta es lo que tú quieras. Le puedes poner resina, le puedes poner circonio, le puedes poner disilicato de litio. Limitaciones,
las que tú te plantees nada más. Como lo dije previamente y lo repito en esta parte haciendo mucho hincapié, son paradigmas nada más. Cuando sale un nuevo material al mercado generalmente hay un poco de desconfianza, pero en realidad más que desconfianza yo diría miedo. Miedo de salir de la zona de confort y querer probar algo nuevo que en realidad te ayude a mejorar tu práctica en beneficio de tus pacientes. De eso se trata. ¿Ok? Sí, que es lo mismo en una Toronto, por ejemplo, pero en una Toronto es mucho más complicado, es de por sí más pesado, sobre todo. Aquí es más ligero. Y otro punto, gracias por el aporte, no solamente es más complicado, es más pesado, tiempo. El tiempo vale oro. ¿Cuánto te tardas en hacer un Toronto? Y si es pesado, es peor. Sí. Vas a cementar disilicato de litio. Útil. Normalmente lo que ahorita se busca es estética y que sea práctico. Claro. Ya sé hacia dónde va tu pregunta. ¿Cómo Lo queda, bonito del disilicato de litio es la translucidez. También lo bonito y que no muchos técnicos optan y clínicos optan por hacerlo sería hacerlo en estratificado. ¿Por qué? Porque digamos que el disilicato de litio… Sí, se ve más natural, es estratificado. el disilicato de litio, para poderlo estratificar tienes que manejar un grosor pues mínimo, ¿no? Claro. Entonces hay un buen de complicaciones para manejarlo estratificado. Entonces, sí. ¿Cómo le haces en concreto, cómo le haces para poder cementar una corona translúcida sobre este tipo de material? Pues, por el color me refiero. Por el color, claro. La estructura de antemano va opacada. Entonces el hecho de ¿Ustedes venden ese tipo de opacador? Sí, en realidad el sistema es compatible con cualquier marca, o sea, no es de que si tú no utilizas el mío… Pero digamos, no te va ahorita a nos servir. vas a incluir ese detalle, ¿no? Del opacador. Por supuesto. Perfecto. Sí, todas las estructuras que tú ves, inclusive aquí, bueno, no sé por qué el cañón no se ve muy bien, están opacadas. O sea, la estructura básica, si hablamos con sinceridad, la fibra de carbono es muy fea, estéticamente hablando, porque es negra. Digo, eso no es estético. De hecho, si yo les dijera que este es un material estético, los estoy engañando. Nosotros nos estamos enfocando hasta ahorita, repito, hasta ahorita, en función. Solamente hemos hablado de función y de ventajas. Como todo, vale la pena mencionarlo, no es un material perfecto, porque el material perfecto aún no lo han inventado, pero nos estamos acercando. El hecho que no sea estético, es decir, que queda así negro, eso lo puedo yo solucionar porque lo opaco. Se puede opacar. ¿Cómo se opaca y con qué se opaca? Para eso hay determinados materiales que ahorita sin problema lo vemos. Que también aquí es muy importante seguir un protocolo y un esquema, porque entre las recomendaciones también está como refuerzo para una prostoncia total. Imagínate una prostoncia total, le metes un acrílico, no sé, que es casi lo mismo que a lo que tú me preguntas. Va a ser un acrílico translúcido, un R1 en colores más transparentes. Si se viera eso de abajo negro, se ve horrible. ¿Estás de acuerdo? Entonces, todo esto se opaca, ¿ok? Sin ningún inconveniente, porque lo estudiaron muy bien. Si no, no tendría lógica de ser, o su limitación estaría muy, válgase la redundancia, su aplicación estaría muy limitada solamente a ciertas áreas. Que aquí también, como todo, era lo que estaba platicando hace rato con Jorge, sobre todo en la cuestión de removibles. Me encanta esto para removibles, podemos hacer removibles con ello, pero también aquí hay ciertas limitaciones, como es por ejemplo el espacio interoclusal. Yo necesito tener un determinado grosor porque lo vimos, ahorita lo van a entender mejor. Son hojitas, una hoja encima de otra va creando el espesor y eso es lo que le da ¿qué? La rigidez al material, la fuerza. Si tú no le das, lo mismo que me planteabas tú con el IMAX, si no tienes los grosores ideales, ¿qué pasa? Pues no te va a quedar bien. Es exactamente lo mismo, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver. Gracias. De hecho aquí, perdón. Lo que están viendo esto, mira, para retomar, ya cerrar tu pregunta,
Te digo, lástima que en el cañón no se alcanza a ver muy bien, pero esto que ves aquí, todo esto es la estructura en fibra de carbono. Si aprecias, ya está opacada. Y sobre esto le montaron dientes. Y no se nota nada, mira. Sin problema. Dime, Jorge. En el caso, por ejemplo, en el caso de que estábamos, como tú dices, innovando en la cuestión de los materiales estos nuevos para rehabilitación sobre implantes, Okay. y empezamos con el poliéter, éter ketona. El PIC. Correcto, por el hecho de, por ejemplo, hacer esas estructuras encima de las coronas telescópicas, por la fricción que se logra. ¿Cómo se comporta la fibra de carbono en este renglón? Este renglón se comporta muy bien porque, como lo comentamos previamente a la charla, no sufre variaciones volumétricas hasta su proceso de polimerización. Entonces es muy, muy buena, no sufre. Por eso vean cómo todo se va enlazando. Empezamos quizás de una manera aburrida hablando de química, pero la química está presente y está vigente. Esto es para poder entender el por qué tiene las propiedades que ustedes necesitan. Y aparte con un grosor más delgado, ¿no? ¿Sí? O sea, más resistencia, más delgado. Así que es lo que estaba diciendo el compañero, entonces por eso tenemos más espacio para recubrimiento. Imagínense esto, sí, ¿cuál es el gran problema que tienen cuando hacen una barra sobre implantes? Porque una de las aplicaciones más importantes que tiene este material va a ser precisamente en el área de la implantología. Si les pregunto, ¿cuál es el mayor problema que hay? La pasividad, aunque se estaba hablando. Este material, como no va a sufrir ningún cambio térmico, que es el dolor de cabeza de todos, pues nomás llegas y lo pones, y ahí queda. Y no lo digo yo, lo podemos hacer la prueba y lo van a ver, créanme que funciona. Si no, no estaríamos aquí hablando de esto. ¿Okay? En Italia han hecho muchas pruebas, lo están usando ya desde varios años, pero, repito y voy a hacer hincapié y no me voy a cansar de decir esto, tienen que seguir los protocolos, si no de nada sirve, o sea, pero eso aplica para cualquier material. ¿Okay? Retomando el punto, decía, hay mucha investigación de esto y esa es la parte que de verdad le da mucho respaldo y sobre todo confianza para que ustedes puedan hacer sus investigaciones, desarrollar sus materiales de una manera cómoda, pero sobre todo predecible, que es lo que se busca. El fabricante ya les está entregando un producto de calidad, pero sobre todo que funciona. ¿Okay? Como les comentaba previamente, la gran ventaja que vamos a tener con este material va a ser ahorro de tiempo, de materiales, y sobre todo la inversión en equipos, porque a lo mejor yo no hago cerámica, no hago metales, pero con esto se me está abriendo otro esquema, otro panorama. Removibles, ahorita estamos haciendo muchos con estos. Claro, como lo comentaba previamente, es un esquema muy específico de trabajo. La clave está en el número de hojas que tú vayas a colocar. Dijimos que las hojas son lo que le confieren las propiedades. Entonces, lo ideal siempre que se haga esto, cualquier tipo de rehabilitación, de 4 hojas hacia arriba. Por ejemplo, en una estructura de implantes, como vieron previamente, son 14 hojas. ¿Okay? Por eso sí hay ciertas, cualquier tipo de rehabilitación, de 4 hojas hacia arriba. Por ejemplo, en una estructura de implantes, como vieron previamente, son 14 hojas. ¿Okay? Por eso sí hay ciertas pautas, como me preguntaba el compañero, que tenemos que tomar en consideración y lo vamos a ver a continuación. Quiero que observen con detenimiento esta diapositiva porque créanme que esto, Jorge, sobre todo aquí esta parte te va a encantar, esto es la clave y mira, curiosamente está el PIC, lo que me comentabas, ¿no? Esto es un estudio, les digo, todo lo que presentamos con investigación y respaldo, porque no es que lo diga yo, ya hay gente mucho más importante que ha estudiado esto que lo está respaldando. Este es un estudio que hicieron en Italia, precisamente Giuseppe Castorina, en el cual quieren ver lo que hemos venido mencionando hasta ahorita, que es la dispersión de las fuerzas y sobre todo en el área de los implantes. Como lo comentamos, el problema en implantología siempre es el mismo, la dispersión de las fuerzas. Entonces, chicos, en este estudio que hicieron, aplican sobre el implante una esfera y ya está el diente rehabilitado y todo, y esta esfera va a ser una determinada presión y van a ver cuánta fuerza transmite. ¿Okay? Vean, con circonia ya era algo predecible, a lo largo de 4 segundos, 180 newtons de fuerza. ¿Okay? Metal cerámico llegamos a 191.
Metal resina 104. Los europeos son muy inteligentes. Todas sus rehabilitaciones, ¿saben qué usan? Resina. ¿Por qué creen? Por esto. El día de hoy estamos trabajando, no diría yo mal, diría pésimo, bajo la filosofía del concepto de bioemulación. ¿Por qué? Imagínense el esquema, nosotros se los platico como clínicos, siempre que vemos un paciente bruxista, lo primero que pensamos es, ¿qué le voy a poner? Y el cerebro te dice, ponle lo más duro. ¿Por qué le vas a poner lo más duro? Porque no se te va a romper. De hecho no se rompen las articulaciones, pero bueno, ese es otro detalle. La idea al día de hoy, bajo el nuevo concepto, no es utilizar un material que sea más duro, utiliza un material que tenga propiedades semejantes a lo que vas a sustituir. Pascal Mannet fue el que hizo este principio y ha revolucionado por completo la odontología. Y siguiendo este esquema de trabajo o esta filosofía, los polímeros son los que cumplen al 100% con este esquema. Aquí pueden ver un composite, el PIC, pero sobre todo vean la fibra de carbono reforzada con composite, grado de dispersión de la fuerza 98, como les comenté previamente, absorbe hasta el 60% más de ¿qué? ¿Se acuerdan? Del acero. ¿Okay? Entonces es algo impactante, la verdad. Y aquí están viendo el dato. La dispersión de la energía, el gran problema de toda la vida, cuando el paciente ocluye esa fuerza, ¿hacia dónde se va? Si hay ligamento periodontal, en condiciones normales, un paciente clase 1 no hay ningún inconveniente. Los problemas empiezan cuando estas condiciones ya no se están respetando. Pero les pregunto yo a ustedes, ¿cómo llegan los modelos al laboratorio? Faltan 2, 3, 10 dientes. Entonces va a haber mucha fuerza, están inclinados, hay enfermedad periodontal, quizás también hay movilidad. Entonces esa fuerza, ¿hacia dónde va? Pues quién sabe. La fibra de carbono representa precisamente, vean, la solución a nuestros problemas o sobre todo a nuestros dolores de cabeza. ¿Han escuchado alguna vez un paciente ocluyendo circonia contra circonia? ¿Cómo se escucha? Así durísimo, de hecho las truena, porque es muy duro ese material. Necesitamos un amortiguador, eso es lo que ocupamos en nuestro caso. En este estudio precisamente aquí lo están viendo, se pone esta esfera y esta esfera empieza a aplicar una presión de manera progresiva y a los 5 segundos esto es lo que se ve. ¿Ven el área amarilla y azul? Esa es la fuerza. Observen esta fotografía y observen esto. Aquí ya no hay áreas azules, muy, muy pocas. ¿Por qué? Porque la fibra de carbono es como una esponja, absorbe todo. Y eso es lo que estamos buscando. Esto es fundamental. Tómenle una foto y así van a entender mejor esta conferencia. En una situación normal del ser humano tenemos un ligamento periodontal, ese es nuestro amortiguador natural. Pero en una condición con implantes, ese amortiguador natural dejó de existir. El problema es que nunca pensamos qué le vamos a poner encima a ese implante que ya no va a transmitir las fuerzas de una manera convencional. Y generalmente, ahorita no sé por qué, la moda es poner circonio. Circonio, 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 circonio. Estamos en la era de la circoninitis, ya puro circonio. Sin embargo, hay otros materiales que sería bueno tomar en consideración. Seguramente, etapa obligada o meta obligada pasa por esto, fibra de carbono. ¿Okay? Dispersión de las fuerzas. Ustedes son los que van a innovar, ¿por qué? Porque ustedes son los que van a crear la necesidad con los clínicos. Los clínicos todavía esto no lo conocen. Estamos en esa labor, haciendo que los conozcan. De repente va a llegar un clínico y se los va a pedir, pero sería más padre que ustedes se lo propusieran de antemano. Por eso se trata de innovar y de ser líderes. ¿Okay? Vean aquí. Fibra de carbono, retomando la pregunta que me planteabas previamente, observa esto, ¿cómo lo ves? Digo, no se alcanza a ver bien la calidad de la imagen, pero creo que el paciente quedó muy satisfecho y vean esta parte, es lo más interesante. Cuando vemos esto en rehabilitaciones complejas, generalmente eso está hecho, la encía, cerámica rosa, los dientes de cerámica y toda la estructura ahí en metal, o sea, eso pesa un buen.
Los costos, hablemos de costos, se disminuyen drásticamente con este sistema. Disminuimos costos, aumentamos producción y sobre todo le conferimos grandes ventajas a nuestros pacientes. Él al final del día te va a decir gracias, sobre todo el doctor va a estar muy, muy satisfecho. De hecho, esto lo pueden hacer también los clínicos, porque el procedimiento es muy, muy sencillo. La manera de trabajar este material es muy práctica, muy eficaz, pero sobre todo muy rápida. Y eso es lo que nos interesa. Ustedes saben que en el laboratorio, el lema ¿cuál es? Era para ayer. Entonces, este estudio también es muy interesante y muestra precisamente ya con hechos verídicos por qué este material representa no el futuro, sino el presente. Problemas que siempre hay, ¿dónde? En implantología, rehabilitaciones sobre implantes. Se hizo un estudio con seguimiento de 22 meses en los cuales se dividieron los pacientes en dos grupos, el grupo control y el grupo de estudio. Vean, en el primer grupo se pusieron en 42 pacientes 170 implantes rehabilitados en fibra de carbono. Y en el segundo grupo, 37 pacientes en los cuales se pusieron 163 implantes. ¿Okay? ¿Creen que haya habido diferencia entre uno y el otro grupo? ¿Qué esperan obtener aquí? ¿Que todos los implantes estén en su sitio o por ahí algo se haya salido mal? Vamos a verlo. En primera instancia, de antemano, se nota que sí hubo una diferencia estadísticamente significativa, es decir, sí hubo variación entre el grupo A y el grupo B. Y esta variación se da alrededor de los implantes, incluso la variación es de esto en investigación, desviación estándar de 0.004% es mucho, ¿ok? Y es significativa. ¿Por qué pasó esto en el grupo control? Vean, esta es la media que se obtuvo, pero aquí viene el problema. En el grupo control se perdieron 10 implantes. Casualmente, ese grupo control, ¿dónde está? O más bien, ¿con qué lo rehabilitaron? Ahí, con metal. Peso, ahí está corroborado. ¿Qué esperamos encontrar en el grupo B, el de la fibra de carbono? ¿Habrá habido pérdida de algún implante? ¿Quién sabe? A lo mejor sí, a lo mejor no. Vamos a ver. La media, la tasa de éxito fue del 100%. No hubo pérdida de implantes en un periodo de seguimiento de 2 años. Está increíble, ¿no? Las conclusiones de este estudio, lógicamente, con las limitaciones propias que tiene cada estudio, es que la fibra de carbono es una excelente herramienta para rehabilitar sobre implantes. No lo digo yo, crean a esto, no a mí, ¿ok? Y hay una pérdida menor, porque la pérdida de hueso es un problema también que tenemos en los implantes, pero se reduce drásticamente con el uso de fibra de carbono en la zona periimplantar, ¿ok? Entonces, bueno, amigos técnicos dentales, es una herramienta excelente ya que estamos en la era de la implantología. Y siempre vas a cursos, congresos, siempre te muestran pretor, rehabilitaciones enormes, padrísimas, pero luego te preguntas, ¿y eso en boca? Digo, yo la hago, pero no sé qué se siente traerlo. Es pesado, si de por sí cuando lo tienes en la mano eso pesa, imagínense en boca cómo están los pobres pacientes. ¿Qué? Deprimidos. Ya van a poder sonreír más, ¿ok? Y bueno, ¿dónde está? Marro, lo que me preguntabas hace rato del Targis Vetris. Precisamente platicando con Marro hace rato me preguntaba, el Targis Vetris es lo mismo que la fibra de carbono. Digamos que es la versión mejorada, entre comillas. ¿Por qué? La historia del Targis Vetris surge porque forman parte de la era de los polividrios o cerómeros. Resulta que aquí en México los primeros que salieron al mercado fueron los polividrios de Coulser, el famoso sistema Eraus-Coulser-Signum. Como Ivoclar no se podía quedar atrás, lanzó el Targis. Belglass, perdón. Bueno, Arglass, sí, el Arglass, sí, que después fue la evolución del Signum, igual Belglass de Kerr. Pero bueno, el chiste es que como Ivoclar no se podía quedar atrás, lanzó al mercado Targis, que era la competencia directa. Se dieron cuenta que el Targis era muy blando, o muy suave, se quebraba fácilmente. Por ello hicieron la famosa evolución del Targis a Targis Vetris, que no es otra cosa más que le agregaron fibra de vidrio. ¿Ok? No funcionó. La prueba está que evolucionó a Doro y actualmente es el famoso Nexco. Todo es mercadotecnia. ¿Ok? Pero lo que quiero que vean en esta diapositiva es algo muy interesante.
Retomando el planteamiento que hicimos previamente, dijimos que el material ideal no existe. El que más se le acerca, ¿cuál es? El oro, podríamos decirlo. El problema del oro es que es muy costoso. De hecho, ¿cuántas rehabilitaciones en oro han hecho? A lo mejor una, no sé, pregunto, no lo sé. ¿Por qué el oro? Vean el módulo elástico, 6100. De los materiales dentales, cuando los vayan a ver, enfóquense mucho en el módulo elástico, es de los más importantes, porque es el que te va a decir hasta cuánto puede resistir. ¿Okay? 6100. Y vean su resistencia a la compresión, 450. ¿Okay? Ahora, vean la parte fenomenal que a mí me encantó. De hecho, era algo que platicaba en el congreso con Vianney, no sé si te acuerdas de un artículo de la aleación de oro, que la fibra de carbono tiene módulo elástico muy semejante al oro. En esa diapositiva aquí están viendo los materiales que normalmente utilizamos en nuestra área. Les pregunto yo a ustedes, ¿cuál es el que más se asemeja? Ahí lo están viendo y mira, Marro, lo que me preguntabas, la fibra de vidrio, que es Targis Vetris, 26,000, perdón. Señores, ya no necesitan usar oro, tienen fibra de carbono. Como decimos en Veracruz, más regalado que así, ni en Chedraui. ¿Qué más quieren? O sea, todo está aquí. ¿Okay? Fibra de carbono, 500. Resistencia a la compresión del oro, 450. GCAM, que es grafeno, que se está utilizando mucho al día de hoy, combinado precisamente con metacrilato, 134. El PIC, Jorge, ¿no? Me preguntabas del PIC, vean, 200. ¿Ok? Entonces, cuando veo esto, esta es la cara que pongo. Es lo mejor. ¿Qué más quieres? O sea, tienes todo. Hay que empezar a usar estos nuevos materiales. Campos de aplicación. En pocas palabras les puedo decir lo que tú quieras. De lo más sencillo a lo más complicado. Vámonos de menos a más. ¿Ok? Vean, esta es una prótesis que hicimos, una total, reforzada con estructura en fibra de carbono, rehabilitaciones sobre implantes, ya listos para llevar a boca, colocarlos, en los cuales la estética no se ve afectada en lo absoluto, ya que el material te permite, precisamente, como me preguntabas hace rato, poderlo enmascarar sin problema alguno. ¿Qué les parece la fibra de carbono? Pues ya terminando, pasen allá a comprarla, ¿ok? Ok, seguimos con esto. Como les decía, los campos de aplicación en realidad son infinitos. Ahora sí es darle rienda suelta a la imaginación, pero vamos a ver a continuación algunas cositas que seguramente serán de su interés. En este caso, además de la fibra de carbono, también es importante combinarlo, por ejemplo, en prótesis con buenos dientes. De ellos me encantan mucho los Acrismart. Son dientes muy, muy bonitos y ahorita vamos a ver el por qué y cómo se utilizan. ¿Para qué nos sirve la fibra de carbono en nuestro campo de aplicación? Estructuras rígidas, vean esto, que es un poco lo que vimos previamente, el peso. ¿Se acuerdan esto cuánto pesaba? Como 4 gramos más o menos. Y en metal, ¿cuánto era? 30, ¿no? Ok, gracias por ser tan exactos. Okay. Vean, estructuras rígidas en las cuales podemos apoyarnos en el uso de una mufla convencional o un verticulador, okay, como puede ser el sistema Transformer, el que ustedes quieran utilizar. Vean, las estructuras se hacen, se opacan de una manera convencional, que ahorita lo vamos a ver, y sobre esto montamos. Okay. Esta es la primera aplicación. Estructuras rígidas, vean. Esto, que es el dolor de cabeza de muchos, barras extendidas en las cuales cuando llegas a la parte de la pasividad no te ajustan, tienes que cortarla, tienes que soldar, pierdes mucho tiempo, tienes que invertir mucho en una buena soldadora láser. Aquí ya todo eso queda desechado. ¿Por qué? Porque no hay variaciones volumétricas, gracias precisamente a los polímeros presentes. Por ende, ven cómo la química es muy importante y nos lleva en última instancia a esto, que es lo que estamos buscando nosotros. Es decir, entenderlo, sí. Hacerlo, sí, perdón, pero sobre todo entender el por qué. El problema que hay muchas veces como técnicos dentales, que los clínicos, se los digo por experiencia, nos critican, dicen, es que ustedes son burritos de trabajo.
Hacen las cosas, pero no saben el por qué. Desafortunadamente es cierto, muchas veces las hacemos y no sabemos por qué. ¿Sí? Somos maestros en lo que hacemos, pero no tenemos el conocimiento del por qué. Seguramente esta parte nos va a ayudar mucho a reforzar lo que estamos haciendo, pero sobre todo a poderlo hacer mejor. ¿Ok? Y créame, yo en lo personal, al tener las dos áreas, siempre me inclino más por lo técnico. Si me preguntan, ¿tú qué prefieres, ser clínico o técnico? Prefiero ser técnico y estoy más pro y a favor de los técnicos dentales. ¿Ok? Entonces, sí me gustaría aportar mi granito de arena para que nuestra profesión pudiera levantarse más, porque de verdad somos artistas en lo que hacemos. Y se los digo por experiencia y sobre todo por observación, ustedes que son técnicos dentales, le invierten muchísimo más a su educación que un clínico, la verdad, se los digo por experiencia. Mande. Y al equipo sobre todo. La verdad es algo que nosotros clínicos, hablo en general, no, un clínico le dices, no, un curso, no sé, 3,000, 4,000 pesos y ya se le hace caro. Ustedes toman cursos de 20, 30 mil pesos y sin problema. Entonces, son los del billete, ¿no? Vean, estructuras rígidas, atornilladas, también. El área, como les comenté, de desarrollo principal de este material va a ser implantología. Sin embargo, esto no excluye el hecho que lo podamos utilizar también en otros campos ajenos a la implantología, como puede ser, como les comenté previamente, removible, prostodoncia total, prótesis fija. Entonces, podemos hacer muchas cosas al respecto. ¿Okay? Vean, estructuras anatómicas rígidas, utilizando, aquí nos vamos a apoyar, por eso les decía, los dientes también son muy importantes en el sistema Acriset. ¿Qué es esto? Esto es una maravilla. En lugar de modelar, de preparar un disilicato de litio, bla, 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 ya tienes el diente prefabricado. Esto lo puedes meter a horno, agarra la forma y lo inyectas y ya está. Vienen carillas ya prefabricadas, vean, para hacer el esquema, llegas, lo pones, tiempo, lo que necesito es tiempo. Ya está. Por eso les digo, y me acuerdo mucho de esa diapositiva y esa filosofía de trabajo y cómo tenía razón ese hombre, la innovación es lo que distingue a los líderes de los seguidores. Aquí lo están viendo, todo es innovador y sobre todo es algo que ustedes pueden hacer a bajos costos, ¿okay? Que esa es otra parte muy importante. Muchas veces vamos a cursos, conferencias, congresos y vemos materiales padrísimos, pero no están en mi rango porque pues los pacientes que yo atiendo no son de VIP. Entonces, esto es el día a día y esto es lo que yo puedo hacer, odontología real, no show, que muchas veces hay por ahí, ¿ok? Estructuras rígidas, pero de carga inmediata. Con la carga inmediata también muchas veces hay problemas, prepara el poste, el muñón, bla, 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 vean. La estructura, como decía Jorge, a la hora de atornillar ya se barrió algo, ya no queda, no hay pasividad, ¿dónde está la fricción? Todo eso ya quedó resuelto. Qué bueno que hubo muchos fracasos previamente que nos pudieron llevar a esto. Yo siempre lo digo, el fracaso es la antesala del éxito y aquí lo están viendo. Estamos alcanzando la cima. Problemas de que se ve muy feo, ok, lo podemos opacar sin inconveniente alguno y vamos a ver cómo se hace, ok. ¿Dudas, preguntas? Ya hay que empezar a usarlo, ya, como dice mi esposa, ya tienes las manitas que te hacen así, ¿no? Entonces, sí es cierto. Estructuras secundarias también, telescópicas o lo que ustedes quieran, de refuerzo en mallas en prostodoncia total. En prostodoncia total me encanta utilizarlo sobre todo en el área crítica, las inferiores, que luego llega el paciente y siempre te dice lo mismo, es que comí pan Bimbo. Yo creo que de hace 10 años, porque siempre se rompen. Y las inferiores son áreas críticas, entonces un refuerzo en fibra de carbono es una maravilla. ¿Por qué fibra de carbono? Porque la fibra metálica también le da peso. Metemos fibra de carbono fácil, sencillo y barato. ¿Okay? Y sobre todo, tiempo. El dinero va y viene, el tiempo no. Eso es lo que más me interesa a mí. ¿Okay? Vean, las estructuras secundarias ya listos. ¿Cuánto tiempo tardas, Jorge, en hacer una barra de ese tipo? Y ahorita estabas usando grafeno, ¿no? Me decías. Ya ves, eres un Judas, ahora tienes que empezar a usar esto. ¿Ok? La fibra de carbono te ayuda. Vean, ya están los sistemas, nada más para allá, clip, ya está.
Jorge, que es un maestro en todo eso, se los puede decir por experiencia propia lo que se tarda uno en hacer esto y los ajustes que tienes que hacer. Tienen ahí un gran máster que puede compartir su experiencia, ¿okay? Y créanme que es tardado, por eso lo ven como está siempre, ¿ok? Y refuerzo también para sobredentaduras. Prácticamente las aplicaciones son infinitas. Lo que quieras, úsalo. Solamente se trata, eso sí, como cualquier cosa, de hacer una buena planeación. El material es bueno, pero si lo pones en las condiciones no ideales, simplemente no va a funcionar. Así de sencillo. Cuando fui a Italia la primera vez, me llevé precisamente, allá quise hacer un removible para un paciente. Dije, voy, me lo llevo, llego a México y se lo pongo. Llegando a Italia me dijeron que todo estaba mal hecho. Bueno, por algo se aprende. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en removible, tú cuando colocas el gancho, en este caso, pues en una situación normal, el gancho viene la rejilla y todo y se va a apoyar sobre tu silla déntula. Aquí tienes que dejar un espacio y tiene su lógica. Tienes que dejar un espacio al gancho para que aquí abajo coloques precisamente la fibra a manera de sándwich. Va a haber fibra aquí, el gancho está aquí y aquí va a haber fibra a manera de que esto cierre. Si no respetas eso, pues el paciente a la primera mordida, a pesar de que sea una estructura rígida, la va a destruir. La clave son 3 hojas abajo y 2 arriba para que esto quede atrapado. ¿Okay? Acuérdense lo que les comenté previamente, 4 hojas. De 4 en adelante, dependiendo lo que vas a hacer. Por ejemplo, el refuerzo para una prótesis total, 4 hojas es suficiente. ¿Okay? Pero, por ejemplo, si hacemos estructuras como las que hace Jorge, ya sobre implantes, estamos hablando de 10 a 14 hojas. Ahora es importante que sepan también el grosor de cada capa o de cada hoja. Cada capa tiene un grosor de 0.2 milímetros. ¿Okay? Entonces se van a ir incrementando. ¿Sale? Por eso tenemos que dejar cierto espacio. Con los ganchos, por ejemplo, volados, los dejo a 0.8. Y así sucesivamente. Y por último, refuerzo precisamente para prótesis totales. ¿Okay? El refuerzo en prótesis total lo puedes utilizar tanto en la parte superior como en la parte inferior, donde tú quieras. Yo generalmente prefiero ponerlo en inferior, porque ahí siento que es como que el área crítica, donde siempre se quiebran las prótesis total. Una superior quebrada, pues sí, se llegan a ver, pero no es tan común. Se me hace más fácil encontrar este problema en las prótesis inferiores. Pero si lo quieren poner en las dos, pues mejor todavía. Ahora, respondiendo a la pregunta de Marro precisamente, ¿y qué le pones? ¿Qué le puedes poner encima? Lo que tú quieras. Ya tenemos nuestra estructura. Aquí lo están viendo. En resina, podemos colocarle resina bien hecha. Se puede opacar todo como lo han venido haciendo hasta el día de hoy. Por ende, por este lado no hay nada nuevo. Son estructuras atornilladas, cualquier resina que ustedes utilicen normalmente, no es que tienen que hacer un cambio de resina, si ya están acostumbrados a utilizar X marca, sigan utilizando esa, no hay ningún problema. ¿Okay? Incluso con los opacadores y todo ello, los que han utilizado a la fecha, al día de hoy, siguen estando vigentes. ¿Okay? IMAX o disilicato, vean, opacamos y retomamos. La pregunta que hiciste tú fue excelente, gracias. Entonces, vean la estructura, negro, opacado, disilicato, y ahí está ya terminado. ¿Okay? Lo que sí, pues para pegarlo utilizamos ciertos cementos, ciertos agentes cementantes que hay que verlo. Generalmente es un cemento dual, con eso lo pegas y se acabó. ¿Okay? Lógico, esto le va a conferir mayor ligereza a la estructura sin afectar el grado de rigidez de la misma, siempre y cuando respetemos lo que les comenté previamente, es decir, el número de hojas que vaya yo a colocar. Si le pongo 2, 3 hojitas, esto revienta, O sea, por eso les digo, y es lo que me transmitieron en Italia, mucha hincapié en el protocolo de trabajo y en lo que vas a hacer, la planeación. Esto es fundamental. En este caso, eso tiene 14 hojas. Que diría uno, wow, pero esto es cuando sale, es una estructura burda, porque esto se mete a coser y todo, pues le tienes que ir recortando de poco en poquito, pero pues yo prefiero que sobre a que falte, porque pues imagínate, ¿cuánto está invirtiendo el paciente? ¿Cuánto te va a pagar a ti el clínico? Como para que de repente una hojita más, pues métela. Digo, mejor que sobre a que falte, siempre.
Recuerda, cuando son estructuras complejas como estas, entre más grande es la estructura, más rigidez ocupa. Eso es un principio básico. Entonces, necesito meterle más, de 10 en adelante. De hecho, por ahí hay una diapositiva que incluso nos dice cuánto te va dando cada hoja, y ahorita lo vamos a ver. Y, pues, el material del cual al día de hoy todo el mundo está enamorado, la zirconia, ¿no? También podemos colocar zirconia. Estructura, vean. En lo personal, y repito, solamente es un punto de reflexión. Siento que colocar zirconia, pues es como que restarle un poco de propiedades, porque en sí la corona pesa. Muchas coronas ahí, pues la ligereza del material, pues que es la ventaja que vas a tener, como que la estás perdiendo. Pero repito, esto solamente es una postura muy personal, en base a la experiencia. En lo personal, prefiero colocar resina. Pero repito, incluso se pueden combinar. A lo mejor al frente pones cerámica y en posterior pones resina. Son puntos de vista nada más. Me gusta mucho, repito, personalmente Ceramage para este tipo de casos, en lo personal. ¿Okay? Sí, perdón, pero me regreso. No, porque sí, habría que colocarlo en el horno de cerámica. Okay. Entonces ahí ya no se lo meto al horno, no. Ok. Gracias. A menos, digo, pero también como lo pregunté en Italia, porque esa pregunta me la hicieron, me dicen sí, no, en el aspecto que si quieres puedes hacer la estructura, pero tendrías que hacer una corona metal cerámica y cementarla sobre esto, pero sinceramente también en Italia me dijeron lo mismo, pues pierdes, o sea, ¿para qué, no? ¿Se puede? Sí. Que lo hagas, pues como que es impráctico, pero si lo quieres hacer a manera de cultura general para que sepas, se podría hacer en un momento dado. Pero no le veo mucho caso también. Pero es una alternativa, ¿ok? Ahora, hablando de un punto fundamental, quiero detenerme un momento en esto. Es decir, cuando un material sale al mercado, pues tiene que tener un respaldo, ya lo vimos en cuestiones de investigación, pero también en cuestiones de esquemas de calidad, certificado europeo, el famoso CE. Este esquema, el certificado europeo, en todos los países precisamente de la Unión, para que te lo puedan conceder, quiere decir que tu producto cumple con los índices más altos de calidad. Entonces, esto es el cierre o la conclusión para mostrarles que tienen ante ustedes un producto que no es improvisado, es un producto que fue estudiado, pero sobre todo es un producto que está certificado. Y obtener estos papelitos allá en Europa no es nada sencillo. ¿Okay? Entonces, conclusión, tienen algo que va a crear una revolución en el área dental. Yo en mi Facebook siempre publico cositas así de la fibra de carbono y digo, estamos en la era de la revolución. Porque la verdad es una revolución lo que va a crear esto. Y en un ni siquiera años, en un par de meses estoy seguro que esto va a ser un tema del cual del día a día se hablará. Ahorita ustedes son los primeros, están innovando, pero sobre todo lo van a escuchar mucho y estoy seguro que va a ser uno de los temas principales de debate. Y Dentoform, que es sinónimo de calidad y sobre todo tiene entre sus puntos de fuerza la atención al cliente, es ahora la innovadora en este sistema, ya que son pioneros en la fibra de carbono aquí en México. La están trayendo al país y ahora ya lo tienen aquí, ya la pueden ustedes conseguir, porque eso también es otro punto, ¿no? Muy importante. Entonces, vamos a ver precisamente lo que podemos hacer con ello. ¿Okay? Bueno, vamos a ver un caso por ahí que tenemos. Ya, porque si no me pongo a llorar. Ok, este es el último número de Alta Técnica Dental y la verdad es un orgullo haber podido presentar un poco de lo que hacemos en esta revista que tiene tanto prestigio. De hecho, ¿ya salió, Jorge, o está en imprenta? Ya salió, es el último número. Entonces aquí van a encontrar este artículo de fibra de carbono y a continuación el caso que presentamos es lo mismo que van a poder apreciar en la revista.
como me decía mi querido Sebastián, era, yo ya vi el artículo, ahora quiero ver la técnica. Digo, claro, para eso estamos aquí y ahorita a continuación lo vamos a ver. Lo que más destaca de esto, y para mí, créanme, siempre es un orgullo y la verdad un privilegio poderlo decir, todo lo que hago siempre lo hago junto a mi esposa. Sin ella, pues esto no tendría razón de ser, ¿ok? Entonces siempre el mérito es de ambos, ¿ok? Vean, esta es una paciente que llega al consultorio y quiere un cambio, ya usa prótesis en mal estado, vean cómo está aquí. De hecho, últimamente me han tocado muchas prostoncias totales como clínico y le trabajo aparte a otros doctores y ya van, ¿qué? ¿Verdad que te platicaba la vez pasada mi esposa con ella? Ya van como 3 doctores que me hacen el mismo comentario que en lo personal me molesta mucho como técnico, que los 3 doctores, fíjense, no se conocen entre ellos y me dicen lo mismo. Dice, es que, ¿verdad que la prótesis total luego no queda bien porque como que los técnicos no le saben? Yo digo, bueno, y luego ves los modelos que te mandan, digo, pareciera que el kilo de yeso cuesta 10,000 pesos, o sea, la verdad. Digo, caray, es que hay que aprender también a tomar buenas impresiones y saber qué quieres, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. El chiste es que llega esta persona y al revisarla, aquí no se alcanza a ver muy bien la diapositiva, pero ya se ve un grado de afectación bastante elevado debido a la compresión del tejido, que lo están viendo aquí, precisamente por las prótesis viejas que traía, que son estas. Ya estaban quebradas, ya la paciente en una ocasión aplicó la técnica MacGyver con cola loca, fácil. Entonces, le pregunté, bueno, señora, como que ya están un poco viejitas, ¿no? ¿Cuánto tiene con ellas? No, son nuevas. Digo, ¿cuánto? 10 años. Digo, bueno, el tiempo pasa volando, ¿no? ¿Ok? Entonces dije, bueno, vamos a hacer una nueva y ¿qué le parece si metemos un nuevo material, fibra de carbono? Visto que como que tiende a quebrarlas en esa área, ¿va? Entonces empezamos. Lo primero, tomamos una buena impresión. Esto es algo clínico. Aquí cuando tomamos impresiones a nivel clínico, hay muchos materiales, no me voy a meter mucho en esta parte, son simplemente filosofías de trabajo. A mí en lo personal me gusta mucho aplicar la técnica monofásico con rectificación de bordes, silicona pesada. Otro material excelente es el polisulfuro, ¿ok? Ligero. Pero, repito, es cuestiones de gustos. Uno que sí, desafortunadamente está desapareciendo es el compuesto zinquenólico, que también es bueno, pero recuérdenlo como el gansito, si no, se va a ir, ¿sale? Y otra cosa, que esto ya nos corresponde a nosotros y hay que hacerlo, es obligatorio el bardeado de la impresión. ¿Okay? Muchas veces por tiempos no lo hacemos, pero créanme que esto es la pauta y es parte del éxito que les va a permitir a ustedes hacer una prótesis que se detenga en boca. ¿Por qué? Porque aquí vamos precisamente a englobar bien toda la zona del reborde marginal y del sellado periférico, que muchas veces ni sabemos hasta dónde tienen que llegar. Me toca impresiones que luego le impresionan hasta las amígdalas, ¿no? Y bueno, y dices, no, y hasta te viene con todo y catarro ahí, y dices, no, eso ya como que está resfriado tu paciente. Entonces hay que evitar esas cuestiones y hacer un buen bardeado. Teniendo esto, ahora sí vamos a poder empezar a utilizar nuestro juguetito nuevo, la fibra de carbono, ¿ok? En el manual, perdón, en la presentación, ahí lo ven, ahí están las cajitas, viene esto que es muy importante y es el famoso instructivo, ¿ok? Obligatorio leerlo, ¿vale? Es importante porque créanme que si la aplican, empiezan a usarlo así a lo loco, van a tener un fracaso rotundo, ¿sale? ¿Cómo funciona esto? Vean, aquí lo están viendo. La hoja viene así, tal cual lo están viendo ahí. Esto se va a embeber con los líquidos que vienen porque lo dijimos, la fibra tiene que ser impregnada en su matriz polimérica. A través de los líquidos todo esto se va a embeber y esta hojita que ven aquí les va a servir precisamente para medir la cantidad de fibra que ustedes pretenden colocar. Hay algo fundamental en esto y lo van a entender al observar esta imagen junto al video. Si se dan cuenta, ¿qué está haciendo en este momento? Las va acomodando en diferentes direcciones. ¿Por qué? Porque hay una propiedad que destaca de este material. Cuando lo ven así en crudo es un material anisótropo. ¿Alguien sabe decirme qué es esto? Por eso lo está poniendo en diferentes direcciones. De hecho, esto se aplica también en muchos materiales. Es decir, es un material cuyas propiedades van a variar acorde al tipo de dirección en la cual tú lo vayas a disponer. Sin embargo, al hacer este procedimiento después
del proceso de polimerización, que aquí se denomina post-curing, se va a convertir en isótropo. Es decir, independientemente de la dirección que tú apliques, va a tener las mismas propiedades, que es lo que estamos buscando. ¿Ok? Entonces se recorta con una tijera convencional y lo que me preguntabas hace rato, el número de hojas. Aquí en este caso, ¿cuántas dijimos? ¿Es una total? Total, 4. Ya ves que no pones atención. ¿Ok? 4 hojas es suficiente para este caso específico. Vean, se pone la dima y todo lo que ven aquí, se baja un acetato para crear un espacio. Ese espacio precisamente es para la fibra, si no esto quedaría muy levantado. ¿Okay? Y aquí lo están viendo. Una vez que tenemos esto, está en crudo, hay que cocerlo. De hecho, como lo dijimos, esa es la función del pan, el poliacrilonitrilo, es decir, es la matriz que una vez que se cose adquiere sus propiedades finales. Y, sí, ahorita lo vamos a ver, hacia allá voy. Gracias por la pregunta. Vean, el número de hojas influye, o más bien es lo que le va a conferir la rigidez final y las propiedades físico y mecánicas a su material. Por ende, cuando les pregunten ¿qué resistencia tiene este material? La respuesta va a ser, depende del número de hojas que le coloques. Estructuras complejas como implantes, 13 hojas para llegar a 80,000 megapascales. 13 hojas te llevan a eso. Nuestro caso, que es más sencillo, solamente son 4 hojas y sin embargo llegamos a 30,000 megapascales. La pregunta es, porque siempre se habla de unidades de medida que son los megapascales. ¿A cuánto equivale un megapascal? Para hacerse pues como que una idea, ¿no? Sebas. 10.5 kilogramos sobre. Así es. Para que sepan de cuánto estamos hablando, ¿ok? Gracias, Eva. Después de haber hecho esto, vamos hacia allá, que me preguntabas. Tenemos nuestra estructura, regreso una. Aquí la están viendo. Esto hay que protegerlo, se va a meter sobre el modelo y se va a meter todo en una bolsita de vacío y una máquina, ¿para qué? Para garantizar un mejor asentamiento, construcción. Y número 2, esto dijimos, hay que cocerlo. Se mete a cocción, entonces para poderlo meter a cocción, lo ideal son estas bolsitas. Y estas bolsitas son las de, ¿cómo se llaman? Para comida, meter cosas al vacío. Ándale, parecidas, no son simples, ahorita lo vamos, son estas. Y necesitamos esto, es una máquina para bolsas de sellado al vacío. Nada más metes ahí tu modelo, metes con todo y bolsita, aprietas el botón, empieza a succionar y ya te queda esto. Ahorita lo van a ver en pocas palabras, queda así. ¿Ok? Me preguntabas hace rato, ¿cómo te llamas? Guillermo. Guillermo me preguntaba, ¿hay que utilizar algún aparato en específico? La verdad es que sí, pero repito, aquí aplicaron mucho la técnica de Leonardo da Vinci, es decir, hazlo sencillo. En teoría deberíamos de utilizar estos, que son los polimerizadores. El problema es que, número 1, el costo. Número 2, no todos tenemos este equipo en nuestro laboratorio, porque a lo mejor estamos enfocados en flexible, en cerámica, metales, no sé. Pero la realidad que también estos, no sé qué opinen, pero como que son equipos que cada vez los encuentras menos en el mercado. Entonces dices tú, caray, ¿y ahora qué hago si no tengo esto? Porque también esto es una inversión. ¿Cuánto cuesta un polimerizador de estos más o menos? Más o menos, así a ojo de buen cubero. Unos 20, 30, ¿no? Más o menos, ok. Dices, bueno, si tengo que comprar la fibra y tengo que empezar a hacer estas inversiones, pues no sé si me resulta. Utilizamos este. Sousbit se llama. Son aparatos de cocción. De hecho, esto es un 2x1, porque además de utilizar la fibra de carbono, para los que tienen sobrepeso pueden ahí cocer sus alimentos. Y eso es mucho más sano. De hecho, estos aparatos los usan mucho los franceses. En la cocina francesa se utiliza mucho esto porque te cose al vapor. Puedes programar la temperatura, se mantiene constante y ya. Entonces tú metes, en lugar de tener el polimerizador y todo eso, metes tu modelo aquí adentro con agua, programas. Me preguntaba Jorge, ¿cuánto tiempo? 80 grados centígrados, 2 horas. Sin embargo, agregamos 30 minutos. ¿Por qué? Porque es el tiempo que se necesita para que la temperatura llegue precisamente.
No se pasen de temperatura, no se pasen de tiempo, ni más ni menos, cuadrado, 2 horas y media, 80 grados, si quieren obtener esos resultados. Si no, no va a funcionar. ¿Ok? ¿Vamos bien? Repito, hago mucho hincapié porque tenemos que seguir al pie de la letra las indicaciones de nuestro fabricante. Ahora, la pregunta que quizás algunos están planteando, ¿y esto dónde lo consigo? Bueno, el mensaje promocional, los venden en Liverpool también, los pueden conseguir, ¿verdad? E incluso, pequeño paréntesis, ya que Liverpool es parte de mi vida, este fin de semana hay venta nocturna, digo, para que sepan, ¿sale? No, del descuento de Liverpool, no es cierto. Dime. Comentabas que hay que dejar media hora. Y sí. si el aparato ya lo tenemos a 80 grados, ¿no se puede meter ahí? No. Ok, nada más eso. Gracias. Así es sencillo. De hecho, me lo dijeron en Italia, ¿no? Así, maneja el esquema como es, o sea, haz de cuenta, el agua está a temperatura ambiente. Metes tu modelo con la fibra, en ese momento lo programas, le das 2 horas y media, 80 grados centígrados. Es lo mismo porque al final del día, si te pones a pensar, son polímeros. Cuando tú estás cociendo una prosoncia total, no la metes en el agua ya, la metes a 0 a temperatura ambiente y de ahí va subiendo. Si no, tendrías fallas. Aquí pasa exactamente lo mismo. No, no importa. El chiste es que partas de 4 en adelante y respetes la temperatura y el tiempo. Haz de cuenta, sean 14, sean 20, sea 1, sea 2, hay que darle el mismo tiempo. 2 horas y media a 80 grados centígrados. ¿Okay? Perdón. Y esto es lo que tenemos. Ya una vez que sale la estructura, ahí la están viendo, así quedan. Lógicamente, si nos vamos por la cuestión estética, esto se ve feo, pero al final del día esto nada más es algo que va a quedar ahí atrapado. Entonces, ya que tengo esta estructura, ahora sí viene la parte interesante. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Porque pues esto en el acrílico se va a ver feo, ¿no? Vamos a opacar, que era lo que preguntabas tú hace rato. Ahí está, la estructura opacada. ¿Cómo o con qué? Fíjense, aquí no se ve, lástima por el cañón, pero en la diapositiva aquí se ve la estructura en fibra de carbono completa. Se ve la estructura en fibra de carbono y se ve cómo queda opacada, ¿ok? Pero bueno, lo están viendo opacado. Para opacarlo hay que seguir los protocolos de trabajo convencionales que utilizamos cuando opacamos una estructura metálica. Es exactamente lo mismo. Aquí, por ejemplo, estás viendo lo que aplicamos. Ese es el primer. Transformer, es una sugerencia. Lo aplicas, para esto le pones alcohol, óxido de aluminio, 110, 120 micras es lo ideal. Igual, te digo, se va a hacer por ambas partes, al frente y al reverso, pues toda la superficie la vamos a opacar, ¿ok? Se aplica esto, hay que llevarlo a horno de polimerización para que te polimerice bien, unos 4 minutos mínimo. Para que, una buena luz, si no tienes una muy buena luz para que esto en realidad se active y permita que la capa de opacador que le vas a colocar funcione. Perdón, yo tengo una pregunta. ¿Quién? Aquí. No vi que colocara ningún espaciador entre lo que es la base del modelo de yeso y pudimos, después las bajamos fibras. un acetato. Ah, ok. Ya ve, otra que no pone atención. Gracias. No, de nada. Vean, después de esto colocamos el opacador. Transforme en brocha, es fotocurable. Lo aplicas bien. Cuando hagas esto sí es importante. Ya a partir de aquí, como en cerámica, con las pinzas, para que no se te vaya a manchar o algo, sin problema. Y lo metemos igual a polimerizar con luz, porque es fotocurable, y este es el resultado final. ¿Okay? Después esta estructura va a quedar atrapada en el acrílico con un proceso de muflado convencional. Esta es una pregunta muy interesante. Vamos a hacer una total. Puedo utilizar la técnica en microondas, porque a lo mejor ustedes utilizan acrílico en microondas. Para fibra de carbono no es lo ideal. De hecho, no utilicen fibra de carbono para hacer totales con técnica en microondas. Aquí la técnica tiene que ser convencional. Hago mucho hincapié en esta parte porque en lo personal hago muchas prótesis en microondas. Pero en Italia me explicaron que esto no es lo ideal porque la matriz
sufre el cambio dimensional y te puedes llegar a obtener muchos problemas y se afectan las fibras. Entonces, la técnica en microondas para este caso específico queda descartada, ¿ok? Para que lo sepan. Y bueno, dientes, estos son los Acrismart, me encanta, son dientes muy bonitos, muy anatómicos, ahí hay formas para que ahorita que tengan oportunidad se den una vuelta y las vean. Tienen mucha textura, muy anatómicos, de 4 capas, muy bonitos, difícil encontrar dientes así. Y sobre todo responden a estas necesidades, son dientes funcionales ya que los podemos utilizar para cualquier tipo de montaje, eso es algo muy bueno, implantes, técnica convencional, balanceo, etcétera, etcétera, son duraderos, versátiles y de 4 capas. Vean los posteriores, qué formas tan bonitas tienen. La verdad me gustan mucho y podemos trabajar con diferentes angulaciones, que también esa es una parte muy importante, tanto en el esquema superior como en el inferior. ¿Ok? Y bueno, aquí lo que hago siempre cuando desencero, esto es un pequeño tip que me gusta mucho aplicar, meto los dientes a esto, estas son las teteras para que no se te pierdan, que luego empiezan a hervir el agua, andan todos, los metes aquí y con la vaporera le das o con el agua, es más sencillo. ¿Ok? Y vean, le vas haciendo las perforaciones, tienes todo ahí a la mano, más práctico, ¿ok? Porque a todos nos pasa que lo abres, empiezan a mover y andan todos los dientes por ahí. Y de hecho, vean, las perforaciones que hacemos también, aquí les doy un truco, todos lo que hacemos es una perforación con una fresa de bola. Lo ideal, esto es un truco que me enseñó el maestro Norberto Torres, cuando tú haces con la fresa de bola después puedes meter una troncocónica y hacer tipo inflexible hacia los lados, así agarra más. ¿Okay? Haces una retención prácticamente y eso te va a ayudar a que quede mejor. Ya una vez emuflado, una vez de haber aplicado nuestro separador y todo ello, procedemos de rutina. Y esto es un pequeño truco que les doy. Si se dan cuenta, hay diferentes perforaciones. ¿Qué hago? Antes de desencerar, lo reblandezco un poco, lo abro y voy sacando todos los dientes de uno en uno. Pero, ¿qué hago? Ahí pierdo un poco de tiempo, pero lo recupero después. A cada diente le pongo un número, por ejemplo aquí ven 3 perforaciones y aquí divido el superior 1 y 2 y ya ese central va a llevar 3 perforaciones lateral y así cuando ya tengo toda la pila de dientes ahí, ya en automático sé cómo van acomodados. ¿Por qué? Porque sobre todo en premolares luego no distingues el primer premolar del segundo y ahí vienen los dolores de cabeza. Entonces esto es un pequeño tip que les doy, ¿okay? Para que les ayude a mejorar, porque ayuda bastante, créanme. Y bueno, lo que hago yo en este caso, hicimos específicamente también, es una técnica que salió en la revista de Alta Técnica Dental con el nombre de placas huecas. Es la técnica en la cual el interior de la prótesis, lo que queremos, estamos buscando precisamente es ligereza. Y la vamos a obtener gracias a la fibra de carbono. La vamos a hacer hueca para hacerla todavía más ligera, pero al hacerla hueca, lógicamente, se va a ver afectada la resistencia. Por eso mismo estamos utilizando fibra de carbono. Una cosa por otra, combinándolas, hacen un tercer elemento que es mucho mejor. La técnica en realidad es del maestro Norberto Torres. ¿Ok? En esta que hace simplemente un rodillito de cera que va a quedar atrapado, de tal manera que al final, al desencerar, quitas ese rollo y por dentro está hueca. Hueca como la cabeza de nuestros políticos, pero bueno, esa es otra historia. Vean, ¿se alcanza a ver ahí? No, ¿verdad? ¿Cuánto pesa? 1, vean, nada, 1 gramo con 7. Entonces preparamos nuestro acrílico, lo llevamos, esto queda atrapado, ponemos primero una capa superficial de acrílico, encima se le pone la fibra y encima voy a poner otra capa de acrílico para que quede bien asentado. Vean, ya quedó ahí atrapado y no se nota. Bueno, les repito, lástima que aquí la imagen no se alcanza a ver. Ya se ve mejor. Bueno, poco. ¿Sí notan la fibra ahí? Ya no se ve, respondiendo a tu pregunta. Utilizamos el rutinio, Acripol LB1, es muy buen acrílico, se lo recomiendo, fácil de manipular, como cualquier acrílico, proporción 3:1. Entonces, ese es el que utilizamos para este caso en específico. Aquí están viendo el encerado, bueno, no se alcanza a ver muy bien, lástima. Ese es el encerado, son dientes Acrismart,
y cuando haces bien las cosas, pues ya lo pasas directamente a acrílico sin necesidad de mayores problemas, ¿ok? Esto es importante, no es clase de prostoncia total, pero un error que muchas veces cometemos es no hacemos el remontaje. El remontaje es obligatorio. ¿Por qué? Porque ahí las variaciones volumétricas se van a dar, independientemente de que utilices prensa, que lo hagas con técnica convencional o que lo hagas en sistema de microondas. Eso es parte de la ecuación. Para tener éxito necesitamos volver a montar. Me tocan muchos amigos, compañeros que salen de la mufla, pulen y se van. Hay que volver a remontar, porque yo les digo y se los aseguro y pongo la mano en el fuego, porque tengo las dos visiones. En clínica no tienen ni idea de cómo se hace un desgaste selectivo en boca. Entonces la echan a perder y luego la culpa, ¿quién es? Pues el técnico, ¿no? La verdad, te los digo por experiencia. Se hace el remontaje, se checan lateralidades, protusivas, todo ello, buscando precisamente el esquema para el cual fue diseñado, es decir, balance bilateral, ¿ok? Y una vez terminado esto, vean, hacemos una pequeña perforación ahí para rescatar esa cera, la tenemos que eliminar. Ahí adentro hay cera, está el rollito, ¿se acuerdan? Entonces ahí echamos agua caliente para sacarla y luego nuevamente volvemos a acrilizar ya con un acrílico autocurable. Al fin y al cabo es una perforación muy, muy pequeña. Y ahí lo están viendo cómo lo hacemos. Vean, y vean cómo va saliendo la cera. ¿Okay? Entonces, es una técnica, repito, del maestro Norberto Torres, que en lo particular me gusta mucho para ciertos casos, es muy, muy buena, sobre todo aquí que se tuvo que recuperar dimensión vertical, iba a quedar más pesada y todo, fue una manera de poder mejorar ese aspecto. Y al final, pues un poquito de acrílico autocurable en las zonas donde pusiste la perforación y con eso queda, utilizando el mismo color, problema resuelto. Al fin y al cabo son zonas, no son zonas estéticas, el paciente ahí no te va a decir nada. Es más, ni se nota el cambio de color, ahí te lo van a ver. Ven. Hice la reparación, todo en orden, todo listo. Y pues ahí está el acrílico que utilizamos para este caso en específico. Y vean, ahí están los dientes, todo bien, un buen encerado, conlleva un buen festoneado, lo cual conlleva un buen resultado. ¿Ok? Tengo la fotografía de cómo quedó la paciente, pero la paciente, se los puedo decir, aquí está mi esposa, es una señora muy especial. Entonces fue una foto así tomada de rápido, casi escondidas con el celular. Me hubiera gustado mostrárselas en boca, pero ¿verdad? Es medio difícil con esta señora en específico. Pero bueno, esta es una foto tomada a contraluz para que vean precisamente que ahí está la fibra de carbono. Y con mucho orgullo, o a lo mejor sea una mentira, no lo sé, puedo decir que es el primer caso hecho en México con fibra de carbono. ¿Ok? Entonces, con eso estamos prácticamente llegando al final de la charla, pero primero algo más que hay que agregar. Como les decía, estamos llegando al final de esta charla entre amigos. Sacar precisamente nuestras conclusiones referentes a la fibra de carbono, que son precisamente las siguientes. Número 1, ya lo vieron y esta es la parte que me agrada, la fibra de carbono pues es un material que tiene mucho respaldo y sobre todo ya tiene mucho camino recorrido. No hablo en la odontología, sino en otras áreas y ahora lo vamos a aplicar ya específicamente a nuestra área clínica y protésica. Número 2, ofrece una gran versatilidad. Ya vieron que lo podemos usar prácticamente para lo que tú quieras. Permite realizar rehabilitaciones orales complejas, pero sobre todo esta es la parte fundamental. El día de mañana, es más, yo estoy seguro que a partir de hoy ya va a ser parte integral en su esquema de trabajo. ¿Ok? ¿Qué les ha parecido la fibra de carbono? Pues creo que es un buen material, ¿no? Más allá de todo. Y bueno, como les dije al inicio de la charla, y con eso cierro, nosotros que estamos aquí al frente siempre tenemos la obligación de dejar un mensaje.
Y el mensaje va mucho a la mano con esta fotografía que en lo personal me encanta mucho y es el siguiente. En la vida, esto es una metáfora de la vida. Muchas veces hay personas que están ahí y no se atreven a dar ese paso, a brincar. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Miedo a qué dirán, miedo a decir, no, es que tú estás loco, miedo a que te tachen, miedo a no sé qué. Pero esto, señores, el que dé ese paso distingue precisamente a un líder de un seguidor. Entonces, yo me despido planteándoles una pregunta. ¿Ustedes qué desean? ¿Ser líderes o ser seguidores? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias por darse el tiempo de conocer esta nueva herramienta que yo creo que va a poder ser muy útil. Aquí la información es mucha, esto es un inicio. Aquí lo importante es que vamos a manejar también videos donde ustedes pueden ver cómo se va a procesar, seguir los protocolos, como decía Valerio. Tenemos un canal en YouTube, por eso les pedimos sus datos para podérselos enviar por WhatsApp o por correo. Les vamos a mandar un link, tenemos un canal en YouTube, ahí nos pueden seguir. Ahorita tenemos 2 videos y próximamente nos van a mandar otros 6 más. Ahí viene explicado paso a paso cada uno de los protocolos que hay que seguir. Estamos abiertos a cualquier duda, en cualquier momento nos pueden escribir, yo creo que también con Valerio. Tenemos esa oportunidad para todas las dudas que tengan ya en su campo de trabajo y nosotros nos ponemos a sus órdenes. Nosotros somos Dentoform con el apoyo de nuestra empresa Rutinium en Italia y cualquier duda pues estamos aquí para apoyarlos y para servirles. Y muchas gracias por su atención. Y gracias, Valerio. Y bueno, agradecemos mucho a Valerio por todo su apoyo, por todo su interés, porque en sí la verdad es de que todo esto ha sido gracias a él, todo el interés que ha puesto en este producto, en nuestra empresa. Y pues te damos todas las gracias y aquí estamos para apoyarnos. Gracias. Gracias.